seminario es el número 4 que estamos organizando en la Universidad Chapingo y el CIEMAR. Este seminario tiene el objetivo principal de discutir y de precisar algunos conceptos y categorías de análisis que justamente está en revisión en estos momentos. Entonces, este seminario de filosofía de la ciencia y sustentabilidad tiene ese objetivo de hacer unos intercambios de ideas, de conocimientos también y experiencias de otras universidades y de otros compañeros que están trabajando sobre la temática de la filosofía de la ciencia y de la sustentabilidad. Entonces, queda entonces con ustedes, porque ya es tiempo para hacer el acto de inauguración, y entonces cederé la palabra a la maestra Blanca en representación de la doctora Norma Patricia, la directora del centro. Gracias. Pues como dice el doctor Roque, a nombre de mi directora, la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, que tenía la intención también de estar, aunque fuera por video, no lo va a poder hacer. Les doy la bienvenida al centro, recibiéndolos como siempre con el gusto de que estén con nosotros discutiendo temas que son consustanciales a la misión del CIEMAR. En un centro de medio ambiente y desarrollo, todo lo que gravita en torno a estas grandes ideas fuerza, pues es de suma importancia, y agradecemos mucho al doctor Roque y su grupo de trabajo que organicen estos seminarios que permiten, más allá del consenso, que eso finalmente paraliza la discusión y el avance del conocimiento, que permita estos espacios en donde seguramente se escucharán bastantes disensos y puntos de vista encontrados y a lo mejor hasta encontronados, ¿verdad? Pero de eso se nutre el avance, y en los claustros justamente es de lo que se busca, que haya diversidad de opiniones, que podamos tener con ello un crecimiento en donde todo el mundo está de acuerdo, pues las cosas no cambian, estamos de acuerdo y fin de la conversación. Pero cuando hay divergencia de opiniones y de puntos de vista, hay posibilidades de crecimiento, aunque sean en diferentes vías. Especialmente el tema de la filosofía de la ciencia y la sustentabilidad en este momento es algo que está en la mente y en la escritura de los investigadores del CIEMAR. Estamos ya aprovechando el momento, una invitación para que nos acompañen en los diferentes eventos que vamos a tener con motivo de la Cátedra UNESCO, que el CIEMAR encabeza y que están varios centros del propio instituto y fuera de él, y que lleva por nombre Epistemología de las Ciencias Ambientales y de la Sustentabilidad. Es un proyecto que tendremos a 3 años, en el que estaremos discutiendo temas que, por lo que veo, es también de gran interés para ustedes y que pues nos llevarán a momentos a encontrarnos, a momentos a desencuentros, pero siempre con enriquecimiento personal e institucional. Sin más entretenimiento, porque los tiempos están ya rebasándose, si me permiten, hacemos la inauguración. Siendo las 10:03 del día 8 de diciembre del 2011, es para mí un placer dar a la inauguración al seminario permanente interinstitucional que en esta ocasión se dedicará a la filosofía de la ciencia y la sustentabilidad, deseando que haya grandes debates, grandes discusiones, puntos de vista divergentes, pero que al final de cuentas construyamos todos un conocimiento que beneficie a nuestras instituciones y a nuestra patria. Muchas felicidades y muchas gracias. Las actividades de este seminario, Filosofía de la Ciencia y Sustentabilidad, y voy a estar como coordinador. Soy el profesor Orlando Moreno Pérez de la UNAM, y por favor quiero que pase al frente
el profesor Luis Arizmendi, también es profesor aquí en Poli, es el director de la revista Siglo XXI del CIECAS, con una amplia trayectoria académica, intelectual. No sé si sea preciso hablar de su amplísima trayectoria, su obra y todo, porque pues, es conocido, yo creo que de la comunidad presente. El profesor es entonces que va a dar inicio a estos trabajos con la ponencia que se llama Los retos del episteme ante la crisis ambiental mundializada en el siglo XXI. Por favor. Bueno, por principio agradecer la invitación al doctor Roque Carrasco para este interesante seminario. Quisiera subrayar que resulta sumamente creativo abrir espacios de esta naturaleza, dada la geocultura de la ciudad, porque la discusión de ese tipo por lo general sucede al sur de la ciudad. Estas cosas, la discusión fuerte se da por lo general al sur de la ciudad, de Coyoacán para allá. Así que es sumamente importante que se empiecen a generar eventos de este tipo en el norte de la ciudad. En efecto, como señalaba el doctor Orlando, voy a presentar una charla sobre los retos del sistema podemos pasar de qué lado, del siglo porque XXI. van a utilizar el espacio, ¿sí? Nada más allá. Pero el objetivo de esta primera fase de dominación de la naturaleza en la modernidad capitalista no es llevar a cabo una destrucción intencional de la naturaleza. Esta depredación sucede de manera residual. En la medida en que el objetivo fundamental está en el acrecentamiento de la tasa de acumulación a nivel internacional y mundial, entonces el resultado inevitable termina siendo esta depredación residual. Esta fase sucede más o menos entre 1735 y 1870. De 1870 hacia 1970 se entra en una segunda fase en la cual el desarrollo de las tecnologías militares modernas abre una nueva época en la historia de la modernidad capitalista, porque ahora sí se trata de llevar a cabo la destrucción intencional de la naturaleza. En la fase anterior, las tecnologías productivas, subordinadas a la legalidad de la acumulación mundial, llevan a cabo esta depredación residual. Pero a partir de 1870 la modernidad capitalista entra en la fundación de un nuevo tipo de técnica militar, y entonces se abre una nueva etapa en la cual ahora sí es objetivo llevar a cabo la destrucción intencional de la naturaleza. La forma redonda de eso, por supuesto, es la bomba atómica, donde no nada más se trata de destruir la naturaleza interna, los cuerpos de los soldados, sino de destruir la naturaleza externa, los fundamentos naturales, los procesos de reproducción de ciertas sociedades y estados nacionales. Toda la historia del siglo XX está llena de un gran abanico de ejemplos en este sentido. Lo que pasó con Vietnam es una demostración contundente, no nada más de cómo se llenó de minas la agricultura de este país, que siguieron mutilando niños décadas después, sino incluso por el modo en que se avanzó allí en el estreno de las tecnologías de control climático. La discusión al respecto del programa Camelot ha dejado ya por demás claro que las tecnologías de control climático empezaron a estrenarse allí, en esa primera guerra. Fue donde, en esa primera guerra para la historia de las tecnologías de control climático, empezó este nuevo modo de llevar a cabo la destrucción intencional de la naturaleza. Por eso es tan importante el debate que sucede en los 70 en la ONU al respecto de la fundación de leyes internacionales para prohibir el uso de tecnologías de control climático como arma. Esto que parece un debate todavía excesivo en el siglo XXI, en verdad es un debate atrasado. O sea, es un debate que lleva ritmos lentos para la discusión real que ha tenido en el ámbito diplomático internacional. Entre 1870 y 1970 entonces fue esta fase que cabe llamar de depredación dual, a la vez que inintencional o residual. Sucede también una depredación intencional, programada, en la que se sabe perfectamente lo que se está haciendo, de tal manera que hay una doble actividad. Hacia 1970 se entra en una tercera fase que he dado en llamar una fase de depredación antifuncional pero cínica, porque es la primera vez que sucede, para decir las palabras de Lovelock,
la venganza de la tierra. Hasta 1970 había sucedido la depredación de la naturaleza sin que eso significara para la historia de la acumulación mundial un contraefecto. Lo que se lastimaba era la reproducción social, no la acumulación capitalista. Pero a partir de 1970, y claramente con la intervención que lleva a cabo la Escuela del Crecimiento Cero, se vuelve nítido que ahora sí se empiezan a poner en jaque los fundamentos mismos de la acumulación y el crecimiento económico mundial. Así que entonces empieza a suceder por primera vez para la historia de la acumulación planetaria la venganza de la tierra, de perder la naturaleza, se empieza a volver antifuncional para la acumulación capitalista. El eje de esta depredación de la naturaleza, que es multidimensional, porque la crisis ambiental mundializada tiene muchos planos, el eje central, inocultablemente, de esta crisis es el sobrecalentamiento planetario, es decir, el patrón termoenergético fosilista. Y es esto justo lo que saca a relucir el carácter cínico de esta fase. Cínico es un término que viene de la filosofía, que alude justo a la presencia de un discurso, o podemos decirlo más ampliamente, de una forma histórica en la cual se abandonan las instituciones que debieran encargarse de la protección social. Aquella formulación al respecto de Jonathan Swift, cuando se habla del cinismo histórico, de dejar a los irlandeses un proyecto en el cual más bien debía desplegarse una propuesta antropofágica para que los hijos de los pobres de Irlanda no fueran una carga para sus padres y para su país. Es una metáfora, una alegoría literaria con la que lo que se busca dar cuenta es una forma histórica en la que las instituciones que debían encargarse de la protección social abandonan este compromiso histórico y lo dejan de hacer. Esto es cinismo histórico. Es una forma en la cual el mercado define los vivos y los muertos, y que así va a seguir funcionando esa forma del Estado. El Estado cínico es esta configuración que comanda esta fase, en la cual lo que sucede es que ahora hay una depredación que ya es antifuncional para la acumulación planetaria, pero sin embargo se insiste en sacarle hasta su última gota a la ganancia extraordinaria que deja el patrón fosilista. El último modo de expresión de este proceso lo tenemos en estos días, en el aferramiento entercado de Estados Unidos a que ni siquiera el protocolo de Kioto define las políticas ambientales para las próximas décadas. El protocolo de Kioto es poco para el tamaño de lo que está en juego. Y bueno, ni siquiera eso. Quieren acuerdos bilaterales que les permita establecer relaciones de poder para modificar en relación de ellos con cada país cómo se van a definir las políticas ambientales. Esto es cinismo histórico. Lo que importa es la acumulación. Es claro que lo que está en juego es un desastre ambiental de efectos inéditos en la historia, no solo de la civilización, sino del planeta. Y de todos modos, no quieren dejar de sacarle hasta su última gota a la ganancia extraordinaria que deja la renta petrolera. La cuarta fase es una fase que está emergiendo dentro de esta fase, dentro de esta tercera fase que no acaba de concluir. Esta tercera fase tiene esta peculiaridad de ser depredación antifuncional pero cínica. Ya se contraviene la acumulación, pero de todos modos se trata de seguir adelante, pese a que está claro que lo que está en marcha es un desastre. Y la cuarta fase es una que está emergiendo dentro de esta que todavía no acaba de concluir y que no hace más que complejizar las cosas. Y en la que lo que se muestra es la posibilidad de que emerja una nueva forma de capitalismo, con un nuevo tipo de dominación de la naturaleza, en donde ahora se empieza a desplegar una depredación crecientemente programada, pero necesariamente inestable. Me parece que las tecnologías que comandan este proceso son la energía nuclear, la geoingeniería y la ingeniería genética. Claramente en la ingeniería genética de lo que se trata es llevar a cabo un control de la producción agrícola y campesina. Después de todo ese modo en el cual los campesinos se la pasaban transfiriendo valor del campo a la ciudad para mantener la producción de alimentos a bajos costos, lo que permitía llevar a cabo una reducción de los salarios internacionales, el pago en la vuelta de siglo es ahora llevar a cabo un mayor control de la producción campesina sin sacarlos de la pobreza. El próximo año, en marzo, se va a hacer un evento muy importante en el Colegio de México que organiza CROP, un organismo muy importante en Noruega, que está justo dedicado a discutir la conexión entre pobreza y crisis ecológica. Y aquí, en este evento, se va a discutir la pobreza campesina. Después de tanta historia de pobreza campesina, el pago se mantienen ahí, incluso peor, pero además ahora con control de ingeniería genética. Las semillas suicidas son para eso. Semillas que duran un solo ciclo son para eso. Para generar dependencia tecnológica, material de la producción campesina respecto a las biocorporaciones.
Estamos pasando de la renta petrolera a la renta de la vida, para decir en los términos de Armando Bartra, la renta que deja la ingeniería genética. La geoingeniería está abriendo nuevas formas de depredación de la naturaleza, de control, porque esto de usar la nanotecnología para producir nubes que bloquee la entrada de la radiación solar, es jugar al aprendiz de brujo con la ecología del planeta. Todo lo que sube tiene que bajar y no saben con precisión qué va a pasar con la salud del género humano. De que el debate al respecto de la geoingeniería se ha puesto tan caliente, especialmente en los países de la metrópoli, en Europa y en Estados Unidos. En Mundo Siglo XXI le publicamos a Stephen Gardiner, de la Universidad de Washington, el debate que tiene con el Premio Nobel de Química, Paul Crutzen, al respecto de la geoingeniería y sus impactos para el siglo XXI. Es un debate muy importante, porque desde Estados Unidos se está discutiendo en contra de la geoingeniería. Esto es debate de frontera. La discusión sobre la energía nuclear se ha puesto muy en la frontera del debate, ahora con esta nueva polémica que está surgiendo en torno al derecho nuclear. Lo de Fukushima solo es el inicio de algo que puede volverse un problema muy delicado en el siglo XXI. Si se aferran a pasar del patrón petrolero al patrón nuclear, es porque otros patrones no garantizan controles estratégicos centralizados. Si se mantienen controles centralizados, se produce un doble efecto. Se produce hegemonía en la producción de energía en la economía mundial y se produce además ganancias extraordinarias. Que no sucede lo mismo si se producen patrones termoenergéticos que no estén centralizados. La energía solar puede generarse de modo centralizado y también no. Por eso no aceptan esta opción que es tan importante. Toda la discusión de Georgios Kuroyin al respecto de la economía entrópica ha abierto una polémica muy importante al respecto de la energía solar como alternativa histórica. Creo que todavía no se valora en todos sus alcances esta intervención de Georgios Kuroyin en América Latina y tampoco en México. Entonces está empezando a intentar emerger una nueva fase en la que lo que está en juego no es la modernidad capitalista ecológica. Esto del capitalismo verde es una ilusión, eso no viene. Lo que viene es una nueva forma en la dominación de la naturaleza. Una forma que me parece que había llamar así, depredación crecientemente programada, pero necesariamente inestable. Fukushima es un ejemplo nítido. Según ellos, tienen todo bajo control. Jamás se les ocurrió que un terremoto podía tener esa magnitud. Y se vio clarito que no tenía todo bajo control. Si además resultara cierto lo que dice la gente del equipo de Michel Choudovsky, que dirige el Centro de Estudios de la Globalización de Canadá, de que abajo había desarrollo de tecnologías atómicas militares, entonces lo de Fukushima es extremadamente delicado. Y se entendería por demás que se hubiera manejado de esa manera, porque es por poner a China a tiro de pedrada de Japón. Bien, me parece entonces que lo que está en juego es una fase muy compleja. El siglo XXI es un siglo atrapado en una esquizofrenia radical. Es el siglo en el cual está en curso el producto tecnológico más avanzado en la historia, no de la modernidad, sino de la civilización, y al mismo tiempo, radicalmente, es el siglo en el que está en curso la mayor devastación en la historia de la vida civilizada. Es impresionante el modo en que se combina progreso y devastación en la definición del siglo XXI. Los retos del siglo XXI son inéditos. Y en este contexto, entonces, es que el discurso ambientalista, el discurso ecológico, tiene que asumir estos retos. De cara a esta fase, es entonces, me parece, que se pueden identificar los obstáculos que en el debate epistemológico siguen bloqueando, entender, abordar, aproximarse, a asumir todo lo que está en juego en esta nueva fase que intenta emerger. Para decirlo de manera sintética, me parece que son fundamentalmente 5 los obstáculos epistemológicos que hoy tienen que ser identificados y rebasados para poder aproximarse a entender en todos sus alcances lo que está en juego en esta nueva fase de la dominación de la naturaleza. El primer obstáculo tiene que ver con lo que procede a llamar el mito del progreso. Esta ilusión de que tal como están funcionando las cosas, para decirlo sintéticamente, con su patrón energético fosilista o con cambios cosméticos puramente formales, pueden seguir adelante y lo único que va a llegar para todos es el bienestar, y si no para todos, al menos sí para ciertas élites. El mito del progreso tiene claramente su expresión, por ejemplo, en el aferramiento al uso de modelos de costo-beneficio que hace la economía ambiental. Después de un siglo, de 1870 a 1970, en que la economía convencional estuvo diciendo que la economía y la ecología no tienen nada que ver entre sí, que eso de querer conectar economía y ecología es un exceso, después de un siglo de olvido de la naturaleza, por fin
La economía convencional tuvo que aceptar que sí existe la naturaleza, que pues, sí hay que considerarla, pero lo que hicieron fue subordinar su consideración a los modelos costo-beneficio, como si lo que estuviera fundamentalmente en juego fuera el precio y la ganancia. ¿Qué precio ponerle a la extinción de formas de vida que jamás serán recuperadas y de las cuales jamás sabremos qué efecto positivo podrían haber generado, por ejemplo, para el desarrollo de la medicina, para contrastar enfermedades como el cáncer o el SIDA? Imposible ponerle precio a eso. No se le puede poner precio a la extinción de la naturaleza. Todo esto de las cuentas ambientales, las cuentas nacionales ambientales, qué bueno que las cuentas nacionales empiezan a considerar la naturaleza, pero es imposible precisar cuantitativamente los recursos naturales de un país. Para empezar, su agua, porque el agua es un ciclo, se modifica, se varía, hay un ciclo, hay un proceso de evaporación, de lluvias, es un ciclo. Bien, los modelos costo-beneficio insisten en subordinar algo que tiene que ver con lo cualitativo a una dimensión cuantitativa que está embarcada justo en hacer valer la prioridad de la tasa de acumulación. Su otra expresión del mito del progreso está en el tránsito de la teoría del desarrollo sustentable a la teoría del desarrollo sostenible, donde dejó de ser la prioridad las generaciones futuras para más bien volverse la prioridad la tasa de acumulación o de crecimiento. Y entonces, a ver de qué manera articulamos el crecimiento con la naturaleza. Y entonces se secundarizó la prioridad que en un inicio se había puesto respecto de la preocupación por las generaciones futuras. Bonus patres families, buenos padres de familia, esto es lo que debería ser la generación contemporánea. El mito del progreso es esta ilusión de que las cosas pueden seguir como están y vamos a llegar al bienestar. El siglo XXI ha hecho añicos esta formulación. El otro obstáculo epistemológico es el neomalthusianismo. Insistir en atribuirle a la dinámica demográfica de la sociedad humana ser el fundamento causal de la crisis ecológica mundial. Esto está presente en el informe Brundtland, pero se nota mucho más en una intervención de una estratega como Paul Kennedy, tan importante en la historia de la discusión geopolítica internacional, con su libro Auge y Caída de las Grandes Potencias, y que luego en su segundo libro, hacia el siglo XXI, que hacia el final del siglo pasado, retrocede, porque aunque sigue en juego esta discusión geopolítica, ahora está cruzada con una visión neomalthusiana que sobresale justo al lado de tratar el problema de la crisis ecológica planetaria. No, el problema de la crisis ecológica planetaria no se debe en primer lugar al crecimiento demográfico, esto sea buscar en un fundamento psicológico, en los patrones eróticos de la relación humana, la fuente causal de un problema que no es de origen psicológico, tiene que ver en primer lugar con el modo en que funciona la estructura de la técnica moderna, el modo en que la técnica moderna se hizo técnica planetaria, su especificidad histórica es lo que tiene que ser descifrado. El tercer obstáculo epistemológico tiene que ver con el dualismo sociedad-naturaleza. Hace 2 años di una conferencia en el Colegio de México con Asunción Lara Sinclair, una importante investigadora de la Universidad de Bergen, que ahora es lead author del 5º informe del panel de la ONU sobre el cambio climático, y me dio mucho gusto ver las coincidencias que había entre su perspectiva y la que yo estaba formulando, como la que están oyendo ahora, justo a poco de tratar, por ejemplo, la discusión en torno al dualismo sociedad-naturaleza. Ella insistía en que este era un gran obstáculo epistemológico en el debate ambiental contemporáneo. Es muy importante que alguien que está interviniendo en la discusión sobre el IPCC esté diciendo esto, es muy importante. El dualismo tiene que ver con una formulación en la que uno u otro de estos polos es supuestamente lo prioritario y el otro queda esencialmente olvidado. Cuando se habla de la sociedad, en verdad, haciendo el olvido de la naturaleza, no se está hablando de la sociedad, se está hablando de la acumulación de capital. Se puede elogiar que la prioridad sea lo social, para referirse a través de esa forma indirecta a la acumulación de capital, se puede elogiar eso en la versión del desarrollo sostenible. O se puede repudiar, por ejemplo, en una intervención como la de Gunther Anders, que simplemente pasa a identificar modernidad y devastación. Gunther Anders es uno de los más importantes alumnos de Heidegger. En el plano de la filosofía, la discusión más fuerte al respecto de la crítica moderna sí es Heidegger. Pero me parece que el gran problema, para decirlo ya de un golpe, sin extenderme en las mediaciones, es que Heidegger identifica modernidad y devastación. Gunther Anders no es de la posición política de Heidegger, pero esta perspectiva está esencialmente ahí. Por eso es que Gunther Anders empieza a discutir ahora en Europa y en Estados Unidos. Toda esta discusión de Gunther Anders sobre
The Antiquation of Man, el carácter anticuado del hombre. Apenas acaba de traducir su libro al español. ¡Qué bueno! Muy importante que esa discusión empiece en Hispanoamérica. Esta discusión, sin embargo, aunque es uno de los horizontes más importantes en el debate de crítica latínica planetaria, tiene el gran problema de que confunde modernidad y devastación. No hay una concepción en la que se rebase la unidimensionalización de la modernidad. O la modernidad es progreso, como le hace el mito del progreso, o la modernidad es devastación, como le hace Heidegger y Gunther Anders. O también la escuela del crecimiento cero, que dice la modernidad es la que crea la devastación, la modernidad crea el crecimiento, por tanto hay que ir hacia el decrecimiento o al crecimiento cero. En estas formulaciones, entonces, hay una formulación en la cual se está introduciendo una decisión entre hombre y naturaleza. La idea de Gaia, de Lovelock, tuvo la gran virtud de pensar la naturaleza como un sistema vivo. Lo orgánico y lo inorgánico están juntos y entonces la Tierra es pensada como una totalidad viva. Lo inorgánico forma parte de lo vivo. Esto fue magistral en la intervención de Lovelock. Darse cuenta de que la naturaleza tiene procesos de autolimpieza, que los ciclos oceánicos tienen vertederos de carbono, que los océanos se llevan dióxido de carbono hacia el fondo y que de esa manera limpian la atmósfera, que el planeta tiene modos de mantenerse en equilibrio que hacen que el planeta funcione como si todo él fuera un sistema vivo. Esto fue magistral en Lovelock, pero es evidente el naturocentrismo de Lovelock. O sea, la sociedad tiene que subordinarse a la naturaleza. Una formulación como esta del crecimiento cero, peor aún, como el decrecimiento, son formulaciones que sirven para países en los cuales ya se llegó a un alto nivel de crecimiento. No sirven en países subdesarrollados y de bajo crecimiento. ¿Qué le va a uno decir a los países pobres? ¿No crezcan? Eso es una discusión filosófica elegante. Es una formulación estratégicamente imposible, inviable. Eso no se puede. En este debate filosófico se pone muy elegante. A la hora de cuajarlo en política estratégica, no sirve. Usted no sabe de qué está hablando. No cuaja como opción estratégica. No se le puede proponer eso a América Latina. No se le puede proponer eso a Bolivia. Entonces, el dualismo en el que se ciñe la sociedad y no importa la naturaleza, o se ciñe la sociedad y la naturaleza y la naturaleza importa, pero no importa la sociedad, el dualismo es un obstáculo epistemológico. En el debate contemporáneo el dualismo no sirve, nos impide entender lo que está en juego y la construcción de alternativas. El cuarto obstáculo epistemológico tiene que ver con el olvido de la equidad, porque a la hora de explorar la huella de la contaminación ambiental, por ejemplo, es muy importante la discusión al respecto del modo en que cada Estado nacional ha contribuido al desastre que significa el sobrecalentamiento planetario. No es lo mismo la contribución de Estados Unidos o ahora de China que de las pequeñas islas del Pacífico. Tienen prácticamente contribución al sobrecalentamiento planetario. No es lo mismo, se pueden tratar iguales países que no son iguales. Pero no solo hay que tomar en cuenta esta desigualdad en la contribución al sobrecalentamiento planetario, a la generación de dióxido de carbono, en términos de la relación entre estados. Esta evaluación tendría que incluir una evaluación en términos étnicos y de clase, porque al interior de Estados Unidos, por ejemplo, no contribuyen igual los negros que los blancos, no contribuyen igual una clase que la otra. Para decirlo de alguna manera, las clases pobres no contribuyen igual que las clases ricas a la emisión de dióxido de gases invernaderos. Es muy importante que este debate ya está empezando en la ONU. El olvido de la equidad. No basta hablar de un patrón energético alternativo, tiene que hacerse con un discurso de equidad. El debate actual está colocándose ya en estas coordenadas. El quinto obstáculo epistemológico tiene que ver con la unidimensionalización, que se juega en primer lugar a través de esta formulación que insiste en pensar en términos micro. No es que lo micro no importe, sino que lo micro al margen de lo macro se vuelve en esencia ininteligible, porque lo que está en juego con el sobrecalentamiento es incomprensible si no se va a lo micro. Con los fenómenos que están en curso en la destrucción actual de la naturaleza es fundamental una perspectiva macro, holística. No se puede entender de qué tamaño es en verdad lo que está en juego con la crisis ambiental si no se ve la totalidad. Con los fenómenos macro de ese tamaño pasa lo mismo que con los fenómenos muy micro. Los fenómenos microscópicos a primera vista no son visibles. Igual, los fenómenos macro muy grandes no son a primera vista visibles.
para darse cuenta por qué sí, la crisis ecológica global es un desastre inédito en la historia del planeta, hay que ver lo macro, y entonces se ve de qué tamaño es el problema. Y por qué es tan negativo todo esto de estar haciendo campañas para decir que son los ciclos de la naturaleza los que traen consigo el sobrecalentamiento. Ese discurso que está por demás rebasado. Que son las corporaciones transnacionales las que financian campañas para intentar que no se entienda que no, pero para nada. Son muy claras las gráficas. ¿Ves cómo sucede la emisión de la producción y el consumo de petróleo en el siglo XX? Y es casi paralela. La gráfica de cómo aumenta el sobrecalentamiento planetario. Es impresionante la conexión. No hay para dónde hacerse. Nada de que son ciclos naturales. La unidimensionalización micro es un obstáculo epistemológico. Lo micro tiene que ser pensado inserto en lo macro. Y aquí también la unidimensionalización tiene que ver con unidisciplinariedad. Hoy es indispensable pensar en términos no solo multidisciplinarios, incluso no solo en términos interdisciplinarios. Hay que conectar la ecología con la economía, con la sociología, con el derecho, etc. Ya no solo, hay que pensar en términos transdisciplinarios. Las fronteras entre las disciplinas tienen que hacer estallar. Porque lo que está en juego es extremadamente complejo. Se nos juega la vida. La vida a nosotros y las próximas generaciones. Estos 5 son obstáculos epistemológicos que me parece son sumamente problemáticos ya en esta etapa en la que nos encontramos, donde está intentando cerrar la fase de depredación antifuncional pero cínica de la naturaleza, al mismo tiempo que intenta emerger una nueva fase de depredación crecientemente programada, pero necesariamente inestable, porque no van a poder controlar lo que están haciendo. Fukushima demostró que no lo pueden controlar. El mito del progreso, el neomalthusianismo, el dualismo, sociedad-naturaleza, el olvido de la equidad, la unidimensionalización son obstáculos epistemológicos que necesitan ser rebasados. El discurso ambientalista del siglo XXI tiene que ser necesariamente un discurso que tenga un concepto crítico del progreso, que entienda que la modernidad capitalista es una combinación radical de progreso y devastación, y que hay que plantearse proyectos de una modernidad alternativa. Es un discurso que necesita rebasar todo dualismo. Hay que pensar la unidad orgánicamente, hombre-naturaleza. Importa la naturaleza e importa la sociedad juntos. De otro modo, no se pueden construir opciones. Conservar la naturaleza tiene que hacerse pensando en también cómo resolver la pobreza. Es indispensable dejarse de buscar fuera de la economía opción, el fundamento de la crisis ecológica no está en el crecimiento de la población. El discurso ambientalista tiene que ser un discurso que incluye el discurso de la equidad. Tiene que ser un discurso que coloque a la vida humana como fundamento. Y lo interesante del asunto es que este debate ya empezó. El nuevo debate que está en curso es el debate sobre la seguridad humana. El número 23 del Mundo Siglo XXI lo dedicamos justo a eso, precisamente por esta razón. Asunción Leda Sinclair me ayudó a conectar contribuciones de primer orden en esta discusión. En el norte de Europa, Les Gasper, que es heredero y crítico de la perspectiva de Amartya Sen, es uno de los más importantes representantes de esta discusión. Hablar de seguridad humana no es hablar de seguridad nacional. Hablar de seguridad humana es hablar de que la vida humana tiene que asegurarse a la hora de conceptualizar y diseñar políticas estratégicas alternativas ante la crisis ambiental contemporánea. Les Gasper incluye seguridad de ingresos, seguridad alimentaria, seguridad social, salud, seguridad comunitaria, seguridad de libertad política y, en ese contexto, seguridad ambiental. Es uno de los intelectuales en el norte de Europa más importantes en este momento. Nos dio una contribución Les Gasper muy importante para el mundo siglo XXI, seguridad humana y ética del cambio ambiental global. Es de las primeras veces que Les Gasper publica en español. Debate europeo, del norte de Europa traído a América Latina. Es muy importante la contribución de Donald Brown, que formó parte del equipo de Clinton. Él dirigió un organismo de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos para la ONU, discutiendo justo la importancia de que Estados Unidos deje de aferrarse al patrón fosilista. Qué importante es que dentro de Estados Unidos, y no solo dentro de Europa, sí hay fuerzas al interior de la clase política que están empujando por un proyecto tecnológico post-fosilista. Qué importante que no solo hay fuerzas que están empujando por un proyecto post-fosilista, sino que además lo están haciendo sin querer pasar a la nueva fase de depredación recientemente programada y necesariamente inestable, como lo hace Stephen Gardner cuando critica la ingeniería. La contribución de la Asunción Leda Sinclair, la necesidad de visión integral del cambio climático, concluye las contribuciones de este número 23 del Mundo Siglo XXI, todo él clavado en empujar
el debate sobre la nueva visión que está surgiendo, que es la de seguridad humana. La vida humana como fundamento en la conceptualización y el diseño de políticas estratégicas alternativas. Ella está empujando a que este debate crezca en la ONU. Este es el debate contemporáneo que está empezando a abrirse camino en Europa y en la ONU. Es algo que hay que vincularnos y que es muy importante hacer crecer. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Arismendi su valiosa participación en esta primera mesa que se llama La filosofía frente a la ciencia del positivismo. Quedan unos minutos para la discusión, pero me gustaría mejor dejarlo al final y dar paso a las siguientes exposiciones, si ustedes me permiten. Muchas gracias. Y vamos a llamar al doctor Jorge Gasca Salas. El profesor Gasca Salas es profesor de la ESIA Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Él es doctor en filosofía, es de origen ingeniero, maestría en planificación urbano regional, ¿sí? Y es licenciado en ingeniería civil de la SAIP. Su doctorado lo obtuvo en el Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es profesor investigador de tiempo completo en el posgrado de investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el área disciplinaria planeación territorial. Ha tenido una trayectoria también amplia, premio de la mejor turismo, mención política de desarrollo rural, tiene varias publicaciones, tiene varias líneas de investigación, participa en varias asociaciones científicas de carácter urbano regional. Ahora sí dejamos para dar tiempo a su participación. Por favor, Jorge. Bien, pues preparé un PowerPoint. A ver si se puede conectar. Ok, allá. Acá de este lado. Aquí hay 4 temas. Bien, pues voy a empezar. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. La exposición que me toca para ustedes, le puse el título de Positivismo, Pensamiento Crítico e Investigación Científica en la Era de la Posmodernidad. Yo creo que no supe lo que me metí con ese título, pero voy a tratar de dar algunas ideas respecto a estos elementos que están integrando este. Yo creo que en primer lugar lo que tendríamos que tener presente es esta cuaterna de la que forma parte sobre todo el término de posmodernidad, que genera mucho ruido y que es propiamente esta ruptura de paradigmas en la que nos encontramos y que tiene que ver con la reformulación de prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con el conocimiento y las realidades políticas y sociales.
Y obviamente esto surge precisamente en el momento en que se da una crisis de una formulación, de una propuesta que se tenía de modernidad, me refiero al socialismo. Justamente surge esta etapa, digamos, de reflexiones después de 1989. La cuaterna a la que hago referencia es la de el neoliberalismo, que hace a su vez alusión al libre mercado, la globalización, y que hace alusión también al sistema mundo, la posmodernidad, que es el tema que vamos a tratar de desarrollar en algunos aspectos clave, y que a su vez está contextualizado en esto que tendenciosamente se le puede considerar como la ilusión del fin de la historia. Y por último, el elemento que atañe más a los estudios ambientales, que es el de la sustentabilidad. Yo creo que estamos en una coyuntura en donde la sustentabilidad es lo que podríamos llamar una parodia de la naturaleza y que forma parte precisamente de este contexto en el que nos movemos. Para poder hacer este acercamiento, justamente voy a proceder al revés de cómo está el título. Primero empiezo con una serie de reflexiones acerca de lo que es la posmodernidad, algunos datos, algunos signos que la caracterizan. Después, algo referido a las características de la investigación social en este contexto. Luego el pensamiento, lo que podríamos decir son las alternativas del pensamiento crítico, y esta problemática que aparentemente ha sido rebasada, y esto es una ilusión también desde hace décadas, me refiero al positivismo. Bueno, para esto vamos a revisar una serie de esquemitas que están por aquí preparados y que hacen referencia a algunos aspectos básicos de la consideración respecto al cuestionamiento o a la crisis en la que nos encontramos, referida al conocimiento y a las propuestas de tipo político. Lo primero que se demuestra ahí es la definición de paradigma. Empezamos por unas cosas elementales. Paradigma se puede entender como un modelo, un patrón aceptado, y tiene un sentido práctico, el de preparar, ¿no?, en el ámbito académico al estudiante al ingreso de una comunidad científica. Estos elementos los elabora Kuhn en el texto de las revoluciones científicas, y bueno, solamente están por aquí puntualizados para que nos puedan ayudar a establecer algunos puntos de partida. Son bases también los paradigmas de un campo científico común, son parte de las mismas reglas y normas de la práctica científica en la que nos movemos, y son a su vez parte de un patrón institucional de especialización científica. Además, bueno, el primer punto que es importante destacar es el de la condición posmoderna, que a mí me parece que es como tendríamos que seguir entendiendo o insertarnos en esta discusión de la posmodernidad. La posmodernidad, como bien lo declaró Gianni Battimo, es algo así como una ilusión, usando los términos de Bolívar Echeverría, la ilusión de la modernidad, de haberse superado a sí misma y haber rebasado una etapa que aparentemente nos muestra una realidad mejor. Y bueno, entonces, en términos de Lyotard, que fue el que formuló esta denominación de condición posmoderna, se puede entender entonces la condición posmoderna, que no es lo mismo que la posmodernidad, y aquí empezamos con una serie de complicaciones. La posmodernidad es el supuesto de que se ha rebasado la modernidad y es una falsa conciencia de la realidad, y por lo tanto es ideológica, entendida ideología en el mal sentido, en el peor de los sentidos. Y entonces,
Posmodernidad o la condición posmoderna estaría haciendo referencia a una serie de elementos que son precisamente los que quiero destacar y que son a su vez destacados por Lyotard o son retomados de este libro de Lyotard, y que tiene que ver entonces con, bueno, su origen ahí está mostrado en este pequeño esquemita, parte de un informe sobre el saber que tenía como encomienda François Lyotard y que tenía que hacer un informe acerca de las sociedades desarrolladas en lo que respecta a su ciencia y su tecnología. A una organización que se llama Council des Universités de Quebec. Y tiene que ver con, podríamos llamarle, para ser un tanto esquemáticos, la incredulidad. La posmodernidad, de acuerdo con la idea de Lyotard de establecer la condición posmoderna, es algo así como ya no creerle a los metarrelatos, a las promesas de los paraísos, y ahí se incluye obviamente la religión católica, se incluye el marxismo, el comunismo, el peor de las manifestaciones que tuvo, que fue el estalinismo y sus secuelas, y en fin, todos estas propuestas de sociedad mejor que resultaron ser peor, en muchos casos. Pero no que el fascismo, por supuesto, pero sí peor de lo que suponían ser. Bueno, entonces la posmodernidad se puede entender como la incredulidad en los metarrelatos, y en esto entonces entra el problema de la crisis de la filosofía, la metafísica, la crisis de la universidad. La sociedad parte menos de antropología newtoniana y más de una pragmática de las partículas lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto de la antropología newtoniana? Que toma como centro la consideración del ser humano como algo así como un antropocentrismo, y estableciendo esta correlación con el sistema newtoniano, que es, de acuerdo con las críticas que le formuló Leibniz, la matematización de la naturaleza, ¿no? La expresión matemática de la naturaleza, y que a nosotros nos enseñaron de forma elemental en las escuelas con unas cuantas formulitas para explicar cómo se comportan los sistemas planetarios. Toma entonces fuerza la pragmática de las partículas lingüísticas. Hay una operatividad creciente en lo que se refiere al criterio tecnológico como fundamento de la verdad y de la explicación científica, y hay menos homología de los expertos, es decir, no nos ponemos de acuerdo tan fácilmente. Hay una parología de los inventores. Bueno, vamos por favor al siguiente esquemita. La condición posmoderna entonces hace referencia a una ruptura, una serie de aspectos conflictivos, complicados en el campo, por ejemplo, del saber, en las sociedades informatizadas. Estamos entrando en una etapa que esto obviamente ya lo conocemos, creo que todos los que estamos aquí. El problema de la legitimación de los proyectos de Estado, o los proyectos de gobierno, los proyectos políticos, en fin, toda esta serie de propuestas de tipo político-social son puestas en cuestión. El método, respecto al método también hay una serie de juegos de lenguaje. El lenguaje ha cobrado una presencia fundamental en la fundamentación de las explicaciones del corte científico, y la naturaleza del lazo social es una alternativa, se puede decir aquí, moderna. El punto 5 marca la naturaleza del lazo social en la perspectiva moderna. Ahorita vamos a ver algunos aspectos que caracterizan a la modernidad para poder entender cuál es la diferencia entonces entre modernidad y su ilusión, o sea, pasar de la ciencia posmoderna con investigación de inestabilidades, ¿no? Los fenómenos estocásticos y probabilísticos parece que empiezan a tomar más auge con respecto a otro tipo de métodos que en los siglos XIX y XX se habían acostumbrado, como el deductivo, inductivo y otros, ¿no? Bueno, el saber científico es
sobre todo una clase de discurso. Cobran fuerza las fonologías, los bancos de datos, la investigación, la genética, el paradigma cibernético. La generación del conocimiento es el paso a la circulación de hombres al de sonidos e imágenes. Esto se puede interpretar también como un fenómeno de desmaterialización, en donde los fenómenos informacionales cobran mayor fuerza que los de corte material. El desuso de la formación del espíritu o la virtud, la formación del sujeto, del individuo, queda en segundo plano. El saber se convierte en una mercancía informacional y en una potencia productiva. El Estado se convierte en un factor de opacidad y de ruido, es propiamente un lastre sobre todo para el libre mercado. La economía tiene formas nuevas de circulación de capitales y hay un alejamiento del paradigma de los años 30 que tiene que ver con la protección, la conducción y la planificación, sobre todo en el plano del ordenamiento territorial, cuando estamos hablando de la relación hombre-naturaleza. La siguiente, por favor. Voy a saltarme una que otra cosa porque son demasiadas diapositivas. Bueno, dice aquí, el auge del liberalismo económico avanzado tiene que ver con la competitividad, eso es parte del modelo económico del que estamos siendo parte. Hay una manipulación de la verdad unitaria y totalizadora y se presta a una práctica unitaria y totalizante de los gerentes del sistema. Este punto es también sumamente importante por el hecho de que cuando tratamos de unificar conocimiento, partimos de formas de generación del conocimiento fragmentario, y cuando queremos establecer los nexos, ahí es donde fracasan los esfuerzos colectivos. Vamos a ver al final una serie de propuestas respecto a este punto. Los tipos de saber, hay dos tipos de saber, y es propiamente un arribo hacia el tema, el siguiente aspecto que nos toca revisar. Hay dos tipos de saber: el positivista, que es la utilización técnico-utilitaria del conocimiento, y el crítico, que tiene que ver con la formulación o el cuestionamiento de los códigos establecidos y los sistemas del sistema mundo capitalista. Bueno, vamos a ver el siguiente, por favor. Hay una disminución de funciones de regulación. Dice aquí, hay una conversión de los administradores en autómatas. La información dirigida por expertos, existe una clase dirigente que son los que toman decisiones, ahí les llaman decididores, y existe una automatización de lo social a través de redes flexibles de juegos, una deslegitimación de los grandes relatos, que es lo que decíamos al principio. Aquí hay una breve reseña de lo que Thomas Kuhn hace respecto al manejo de los paradigmas que él, según explica en su libro, se ponen en cuestión para dar paso a una revolución científica. La naturaleza es la ciencia normal, ¿no?, que tiene que ver con esa etapa en la que se estabiliza el conocimiento por un cierto periodo hasta que no es puesto en cuestión el paradigma y da paso a otro. Hay una prioridad entonces de los paradigmas en esta etapa. La crisis y la emergencia de teorías científicas se manifiesta cuando no hay heterogeneidad y no hay discrepancia, y entonces hay una estandarización del conocimiento. Las revoluciones científicas entonces son parte de la naturaleza y la necesidad de conocimiento, y hace referencia también al cambio y la resolución, el progreso y la evolución de la ciencia. Bueno, y entonces aparecen una serie de operaciones de limpieza, dice él, de focos normales de investigación científica, de resolución de enigmas a través de la búsqueda y encuentro de nuevos órdenes, y la ciencia normal entonces se produce en conjunto las tres anteriores: abrir nuevos territorios, despliegue de orden y poner a prueba las creencias aceptadas. En el siguiente cuadro dice:
Bueno, se establecen una serie de relaciones entre reglas, paradigmas y ciencia normal, que es algo así como la aceptación temporal de los paradigmas. La ciencia normal entra en dificultad para descubrir nuevas reglas y existe una dislocación entre teoría,